A partir de este momento, Frida Kahlo tomaría como influencia principal para representar su realidad los exvotos mexicanos. Los exvotos son unas pequeñas pinturas que hacen los artistas populares por encargo de alguien que quiere dar gracias por algo que ha sido recibido, algo bonancible, un milagro, un favor, el alivio de una enfermedad. El milagro que Frida buscaba era engendrar un pequeño Dieguito. La fertilidad se convirtió en una obsesión. Tomando flores y frutas como pretexto, reveló su pasión por dotar de vida todo lo que la rodeaba. Trató de tener un hijo muchas veces sin lograrlo. Sus sobrinos ayudaron a llenar el vacío. Mi papá y su hermana Isolda vivieron una temporada en casa de Frida y por lo que él platicaba, pues era una persona bastante cariñosa, bastante niñera. O sea, sí tenía esta parte maternal, ¿no? Así súper desarrollada. Así como su incapacidad para ser madre le sugirió ciertas imágenes y reflexiones, lo mismo pasó con un eclipse que presenció en Detroit. Integra a su pintura las imágenes provocadas por estos acontecimientos y las convierte en parte importante de su lenguaje personal. Después de Detroit, Frida y Diego viajaron de nuevo a Nueva York, donde este tenía comisionado pintar un mural en el Centro Rockefeller. Como siempre, Diego se olvidó de su esposa para embeberse en su trabajo. Diego Rivera se iba muy temprano, podía volver muy tarde o no volver, y estaba realizando una obra muy importante, pero ella, ¿qué hacía? Llega un momento en que esa vida nómada le harta, quería volver. Diego no tenía ningún interés en regresar. A él le gustaba su vida de fama y reconocimiento en Estados Unidos y no iba a dejarlo todo por su esposa. El estado de ánimo de Rivera cambió cuando fue despedido del Centro Rockefeller acusado de pintar escenas comunistas. Unos meses después, el mural casi terminado fue destruido. Aunado a esta terrible decepción, estaban las peleas constantes con Frida y su insistencia por volver a México. Finalmente, ella triunfó. El 20 de diciembre de 1933, salió feliz de Estados Unidos al lado de su esposo, sin sospechar siquiera que a su regreso se enfrentaría al más terrible dolor, el que terminaría por arrancarle el corazón. En 1933, después de pasar 4 años en Estados Unidos, Frida Kahlo y Diego Rivera regresaron a México a una moderna casa que habían construido en San Ángel, un pueblo a las afueras de la capital. El diseño de la elegante residencia, realizado especialmente para ellos por el arquitecto y pintor Juan O'Gorman, satisfacía plenamente las necesidades de la pareja en esa época. Eran 2 casas completamente independientes, cada una con su estudio y unidas solamente por un puente. En una viviría Diego y en la otra Frida. Diego no la perdonaba por haberlo obligado a volver a México. Su matrimonio no marchaba bien y los problemas de salud de Frida regresaron. Los padecimientos físicos que la afectaban tanto estaban íntimamente relacionados con los sentimentales. Mientras Diego se portaba bien con Frida y le daba la atención que necesitaba, su salud mejoraba. En cambio, cuando no la atendía, eso la afectaba mucho y enfermaba. Pero no fueron los dolores físicos los que más la dañaron. El golpe más duro lo recibió al enterarse que Diego, su adorado esposo, estaba íntimamente involucrado con Cristina, su hermana menor, a la que más quería. La noticia la destrozó, y una vez más se apresuró a desahogar su pena como mejor sabía, registrando los hechos en una pequeña lámina de metal. Pintó unos cuantos piquetitos. It's her most bloody painting. It's really gruesome. The blood goes pouring out even onto the frame. The inspiration came from a newspaper story where a man who had murdered his girlfriend was brought before a judge, and when he was, told that he'd done this murder, he said, "Oh, but I only gave her a few small nips."
Frida Kahlo said that she had to paint that painting because she herself felt murdered by life. Como manifestación de su ira, se cortó la larga cabellera que tanto gustaba a Diego, dejó de usar trajes de tehuana y se fue a vivir sola. Frida no soportaba estar sin Diego y al poco tiempo lo perdonó. También perdonó a su hermana Cristina. Tal vez en el fondo fue solo a ella a quien realmente perdonó. Se adoraban. A pesar de que regresó con Diego y que lo amaba, esta terrible decepción provocó un fuerte cambio en Frida. Se volvió más independiente. Ya no era la mujer sumisa y conforme de antes. Ella también tenía amantes con los que se veía a escondidas de Diego. Sin embargo, mientras que los amantes masculinos debían mantenerse en secreto, las relaciones homosexuales de Frida eran permitidas por su esposo. Frida probablemente en ese momento empieza a establecer relaciones mucho más cercanas con mujeres. Sus relaciones homosexuales son, no te quiero decir que más abiertas, porque no creo que fueran nunca abiertas, pero mucho más claras. Al igual que la peculiar vida que hacían fuera de casa, Frida y Diego también llevaban una interesante vida social en su hogar. Era un ambiente bastante festivo, iban coleccionistas, iban personajes de la alta sociedad, iban muchos intelectuales. Por ejemplo, la amistad entre Carlos Chávez, Diego Rivera y Frida Kahlo fue muy estrecha, con Carlos Pellicer igualmente. A la larga lista de amigos de los Rivera se sumó el nombre del revolucionario ruso Trotsky, para quien Diego había conseguido asilo en México en enero de 1937. Diego Rivera recurre a nuestro presidente para pedirle que le dé asilo a Trotsky. Entonces se llega a la conclusión de que se le dará asilo y que Diego Rivera proporcionará el lugar en donde este personaje, el creador del Ejército Rojo, pueda estar protegido. Y esa es la casa de Frida Kahlo. Frida, atraída por la inteligencia y personalidad de su huésped, no pudo dejar pasar la oportunidad de tener una aventura con él. I think that her motive for having an affair with Trotsky partly did have to do with revenge. Here was this man that Diego had made every effort to get to come to Mexico and who he totally admired. Su relación amorosa con Trotsky no duró mucho. Frida volvió a lo suyo y continuó pintando con más entusiasmo que nunca. Entre 1937 y 1938, pintó más que en los 8 años anteriores. Comenzó a tomar su pintura más en serio. Aunque todavía la utilizaba como medio para registrar eventos importantes de su vida, ahora lo hacía con una mayor complejidad psicológica y perfección técnica. She's so dignified in those paintings. The very dignity that she has, that sort of queenly dignity, must have been a way of giving herself strength by making a strong image of herself. Se alejó valientemente del sufrimiento y del dolor utilizando el humor como antídoto. Nada es más valioso que la risa. Se requiere de fuerza para reír y abandonarse a uno, para ser ligera. La tragedia es lo más ridículo.